Son las 19 horas con 6 minutos en Radio Énfasis 95.5, compartiendo con usted a esta hora hechos del día. Y por supuesto, darle las gracias a quien está a cargo de la puesta en el aire, al señor José Valdivia. Vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente en este programa y en este espacio, con la actualización de las cifras del coronavirus del 3 de septiembre. 1.758 casos nuevos. Y con esto se completan 416.501 casos totales desde que se inició la pandemia en Chile. Los recuperados son 389.409 personas que tuvieron el contagio del coronavirus, pero se han recuperado. El total de activos, 15.670 casos activos. Y vamos con la cantidad de fallecidos, 78. 78 personas han muerto a consecuencia o por coronavirus. El total, 11.422 personas han fallecido. Y la cantidad de exámenes realizados las últimas 24 horas a nivel del país, 27.422 exámenes PCR realizados. Con esto se llega a la cantidad de 2.508.750 exámenes realizados en el total de la pandemia. Vamos entonces a cambiar y vamos a la región de Valparaíso y vamos a entregar los contagios por zona, por provincia. En la provincia de Valparaíso, 67 casos nuevos. Se desglosan en Viña del Mar 40, Valparaíso 22, Quinteros 2, Casablanca 2, Puchuncaví 1. En la provincia de Marga Marga 36, en Quilpué 18 personas, Villa Alemana 14, Limache 2, Olmué 2. Son los casos nuevos por provincia y también por comuna, tanto en la provincia de Valparaíso como en la provincia de Marga Marga. Vamos en la provincia de Quillota 11, en la provincia de San Antonio 10 y en la provincia de Petorca 6 casos. San Felipe 7, Los Andes 1 y Isla de Pascua 0. Son el total de casos nuevos en la región de Valparaíso. Y por lo menos es la información. Los casos activos en el número de porcentaje, 2.171 casos activos se registran. Vamos entonces con la confirmación de los fallecidos. Hablábamos de que son 78 personas las fallecidas a nivel nacional. A propósito, me quería tomar un tiempo nuevamente, y esto lo hago por tercera vez seguramente durante el día, porque sí es relevante, y a propósito de estar entregando este recuento del coronavirus, junto a Pepe Valdivia y a todos los colaboradores de la Radio Énfasis, queremos darle el más sentido pésame a la familia de Ramón Moncho Silva, director de la radio municipal de Concón, quien falleció a consecuencias del coronavirus por un contagio circunstancial. Fue contagiado en otra situación que él estaba viendo su salud, y de esta manera nos dejó ya Ramón Moncho Silva. Así que vaya y vale la pena nuevamente a través de las ondas de Énfasis entregar el pésame a la familia de Moncho Silva, un hombre de locución, un artista, y que durante mucho tiempo ha estado en la Radio Festival, Radio Portales, leyendo noticias, animando. De verdad que una persona que durante muchos años le dedicó a la radio. Y cuando alguien de la radio tiene esta situación, todos nos dolemos, y por supuesto nuestro cordial y abrazo fraternal a la familia por tan sensible pérdida de Moncho Silva. Dicho esto, y hablando del coronavirus, por supuesto que no es un juego, no es una situación. Esto hace tener más certeza de la seguridad que uno tiene que
tener la precaución del lavado de manos, del contagio de la mascarilla, de la distancia social, y en la medida en que uno pueda limitar sus movimientos, es la forma en que uno va a limitar el movimiento del coronavirus. Así que le doy las gracias por este espacio también y por supuesto que se suma el director de la radio a este mensaje. Son las 7:11 y como es jueves, hoy día tenemos a nuestra abogada que realmente ha sido tremendamente beneficioso contar con ella los días jueves a partir de las 19 horas. Estamos junto a Arife Mansur, Villa Alemanina, y abogada, por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Arife? Gusto de saludarte. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí, los auditores de la radio? Todo bien. Lamentable noticia del fallecimiento de Moncho, si bien es cierto, yo no tuve el placer de conocerlo, pero no deja indiferente, digamos, que el virus está más cerca de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, tal como tú lo dices, hoy día es más importante que nunca tomar las precauciones de la mascarilla, lavarse las manos, el distanciamiento social, para así evitar pérdidas tan lamentables, porque la verdad el virus es como jugar al juego en la ruleta rusa. Claro que sí. El que le toca, le toca. Exacto, y es muy complicado y hay que tomar todas las precauciones del caso. Y es una de las razones, quizás mucha gente debe pensar distinto, pero bueno, es responsabilidad de cada uno. Y una de las razones porque el director ha tomado la cuarentena tan estricta porque él tiene enfermedades base. Y las personas que tienen enfermedades base, obviamente que corren el peligro, pero tremendo, de contagiarse y no pasarlo muy bien y en el peor de los casos fallecer. Así es que hay que tener cuidado, no hay que mirar en menos. Viene en camino seguramente la vacuna, viene en camino también los medicamentos y es simplemente hay que tener la paciencia y la precaución. Y a propósito de esto, Arife, a propósito de la pandemia, nuestro tema era hablar del plebiscito porque creo que se nos viene. Y esto, la mayor dificultad en el gran número de personas, lo hablaba la semana pasada, y quiero los distintos puntos de vista de lo que piensa la gente, de tener el cuidado para poder llevar a cabo un plebiscito que realmente sea seguro. Ahora, aquí tiene también la autoridad muchas cosas que decir de cómo se va a plantear, de cuántos locales. Hoy día en la mañana hablaba con la gobernadora respecto de que ya se envió la información de cuántos son los locales que van a haber en la provincia de Marga Marga y lo que van a estar disponibles y cuáles van a ser la seguridad para que uno vaya a votar con tranquilidad. ¿Tú qué apreciación y punto de vista tienes de esto, Arife? Creo que lo hemos reiterado en varias ocasiones. Bueno, se cumplió el plazo. El jueves pasado conversamos y dijimos que el plazo era hoy día para ver el tema de cuántas iban a ser las nuevas mesas y cómo iban, digamos, y hoy día ya tenemos una claridad, por lo tanto, estamos empezando en el pie derecho o en la senda derecha, digamos, para empezar a coordinarnos con el tema de cómo va a ser el plebiscito. Pero también se nos viene lo preocupante de lo que hoy día anuncia el gobierno con respecto a las medidas de apertura o semiapertura en las fiestas patrias. Sí, yo, Arife, ¿no es una contradicción eso? Perdona que te pregunte. Completamente. Es decir, imagínate, nosotros el eslogan o lo que ha hecho el gobierno todo este tiempo es apuntar a la prevención y más a la prevención, al autocuidado. Y salen anunciando medidas de seguridad, la apertura a las medidas de seguridad, pero con controles sanitarios. Nosotros ahora en la comuna, tanto en Peña Blanca como en Villa Alemana, a contar del 17 de agosto hasta el 20 de septiembre vamos a tener controles sanitarios, pero se permite la reunión de las familiares, si bien es cierto, son 5 si están al interior de una casa, 10 si están en el exterior, pero ¿qué más fiscalizar, Víctor? Mm. Es difícil, no hay ninguna posibilidad. Hoy día estamos en época de pandemia, nos encierran en las ciudades, pero dentro de las ciudades o dentro de las comunas
se va a permitir las reuniones masivas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como que hay un sinsentido en las decisiones que toma el gobierno. Y además otra cosa, además del tema, digamos, desde el 17 al 20 se modificó las horas de toque de queda, por lo tanto va a empezar a las 21 horas. Entonces, te permiten juntar, pero te encierran antes, te encierran en las comunas, es como paradójico todo. Sí, está complicado y yo creo que es difícil. Cada día se complica más la situación respecto de las medidas que se van a tomar de seguridad respecto del plebiscito. Bueno, yo les quiero decir a nuestros auditores que si tienen obviamente algún tipo de consulta, quieren intervenir respecto de preguntas, pueden usar el WhatsApp de nuestra emisora, que es el más 569 9352 6372. Y Jennifer, a propósito, no alcancé a conversar contigo antes, pero ayer se llevó a cabo el funeral de Ámbar Cornejo en la comuna de Villa Alemana. Algo que caló hondamente en la ciudadanía, en los vecinos, en gran parte de la comunidad, no solo de Villa Alemana, sino de la provincia, de la región, del país, incluso traspasó las fronteras. Y tal como estábamos hablando del tema, tú me estabas diciendo la libertad para que se juntaran 5 personas en un lugar cerrado, 10. Ayer hubo la posibilidad también que más de 400 personas fueron las que estuvieron reunidas en este trayecto, que llegaron al cementerio, que también, pero la gente estaba con mascarilla, por lo menos sentí que había una especie de cuidado, si bien es cierto, muchas veces no se cuidó la distancia social. Yo creo que, ¿qué opinas tú de esto, de la reunión de personas ahora con las fiestas patrias? Porque todo va seguramente a un rebrote. A ver, yo creo que son hartos temas que tocamos con el tema ámbar. Bueno, efectivamente ayer se llevó a cabo el funeral, fue muy masivo, por lo tanto eso te está demostrando, digamos, que hay un cambio de mentalidad, que a las personas no les son indiferentes lo que está ocurriendo con el vecino, con el otro, porque perfectamente, independiente de la crudeza de lo ocurrido, y de las inconsistencias que hubo en el proceso en general y que lo podíamos analizar legalmente, tú te estás dando cuenta con estas manifestaciones masivas que hoy día la gente se está preocupando del otro. Es decir, hoy día cuánta mujer empatizó al verse reflejado por algún hecho de violencia que sufrió con el asesinato de Ámbar, o una madre que perdió un hijo. Y así, yo creo que Ámbar refleja lo que muchas mujeres o muchas personas que han sufrido violencia han sido afectadas. Yo creo que eso es lo emblemático de Ámbar, más allá del hecho escabroso o del morbo que puede haber en alguna cosa de cómo fueron los acontecimientos. Yo creo que lo emblemático de ello es que ella reúne el hecho mismo reúne, digamos, una circunstancia de acercamiento con la comunidad y de la empatía que uno puede tener en este caso. Por lo tanto, bajo esa prima, yo creo que Ámbar fue emblemática, sobre todo para nosotros los villalemaninos y los peñablanquinos que la conocieron, porque además yo andaba en un sector en la semana en el Álamo y se me acerca una señora y me dice que ella conocía, porque la niña había estado en la hogar de menores, que lo ubicaba. Entonces fue una niña que fue conocida en el sector. Por lo tanto, no deja de no tener importancia. Ahora, en el funeral, como era una manifestación, digamos, que la gente no pudo evitar no compartir su dolor, obviamente que se tenía que manifestar de una forma y lo hicieron saliendo a la calle, porque hoy día, después del 18 de octubre, la gente, que lo que en Chile no estaba o no había pasado nunca, la gente empezó a salir a manifestarse a la calle. ¿Por qué? Porque su pensamiento o lo que ellos sentían no se sintieron que no habían sido escuchados ni por la autoridad ni por el gobierno. Por lo tanto,
las manifestaciones masivas hoy día son una forma de que la gente se sienta escuchada. Todas tuvieron mascarilla, la mayoría, la gran mayoría, el distanciamiento lo trataron de cumplir. Y, y esto era un tema excepcional, por lo tanto, nada que decir, solamente el único que te puedo comentar es que no se pueden volver a repetir hechos así por el sistema, por un sistema judicial, un sistema penitenciario, un sistema de protección a la niñez que hoy día vulnera todos los principios. Mira cuántos niños del Sename tenemos vulnerados. Sí, claro. Mm. Realmente, bueno, quiero aclarar que yo dije que 400 personas llegaron al frontis del cementerio, pero Sí, la gente que a lo largo del trayecto es mucho más que eso. Yo, para que la no se vaya gente, a malinterpretar, la digo gente, que cantidad de gente que hubo en el trayecto mientras iba el carro fúnebre. es que eso te iba a comentar, la gente se empezó a organizar para acompañar en el último Dios a Ámbar el día anterior. Había a las 9 de la mañana había gente que ya estaba reunida, se empezaron a juntar en distintos sectores, en el Pompeya, después las acompañaron y le siguieron y siguieron el trayecto, por lo tanto, yo creo que es el acompañamiento que no le dio la familia lo que quiso darle la comunidad, la Villa Alemanina, Peña Blanquina, lo que les faltó a ella, lo quisieron expresar todas las personas que se sintieron, digamos, identificadas con este caso. Eso. Oye, qué interesante. Bueno, yo quisiera cambiarte de tema porque, claro, seguramente vamos a estar hablando y vamos a volver a hablar del tema de Ámbar cuando sean los momentos de, bueno, quedan muchas instancias todavía como el juicio oral y queremos decir que fue acogida que la libertad condicional que tenía Hugo Bustamante Pero fue, acá, claro, fue revocada. Y entonces tiene que cumplir los 27 años que fue condenado por el primer doble homicidio y luego se le sumarán seguramente lo que le corresponda en el caso de ser hallado culpable de, de este horrible homicidio, los años que corresponden. Me quiero cambiar de tema, Arife, y que quizás lo dejamos como medio planteado para que lo hablemos en el próximo bloque, y es referente al paro de camioneros, que también fue un temazo durante la semana y bueno, trajo harta cola. Y a propósito del plebiscito, también te voy a consultar esta aparición de Pablo Longuera diciendo que vota a prueba y que es incluyente y que quiere ser presidente de la UDI y que Lavín es socialdemócrata. No, una serie de cosas. Yo creo que aquí hay algo que está sucediendo y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Te dejo los minutos porque tenemos 2 minutos y luego vamos a la pausa para que encabecemos esta conversación en el próximo bloque. a ver, con respecto a... Es que hay temas, pues, Víctor. Me Sí, tocaste como harto misceláneo. Ana, y una semana son muchas cosas y se nos hace corto el tiempo para hablar de los distintos temas. A ver, yo creo que para un poco redondear el tema de Ámbar, efectivamente se revocó la libertad condicional de Bustamante, por lo tanto eso ya da un indicio, digamos, que se están tomando la justicia un poco más en serio, lo que está Mm. pasando. Ahora, con respecto a lo que está sucediendo en tema de plebiscito, tenemos que estar muy atentos, muy pendientes de lo que va a suceder porque puede, digamos, gente que está contagiada, porque eso todavía no se ha determinado, qué pasa con la gente que está con contagio. Yo Claro. creo que ahí está la clave, digamos, para que este proceso sea válido. Y lo de la derecha, entre Longueira y, y Lavín diciendo socialdemócrata, bueno, tendríamos que empezar a analizar lo que es un socialdemócrata. Claro. Bueno, te lo quería mencionar, pero ya que vamos a hablar en el próximo bloque, bueno, de los distintos temas de la actualidad y de lo que está ocurriendo en nuestra provincia, lo que está ocurriendo en nuestra región, con Arife Mansur, la abogada alemanina, Villa Alemanina, digo, que está conversando con nosotros como todos los jueves, y yo nuevamente te doy las gracias porque
te has tomado, digamos, muy bien de que nosotros te llamemos para hacer estas consultas y pues sobre todo la mirada legal de cada tema que tocamos, la mirada legal que tú tienes para ver los distintos temas de la comuna, de la provincia y de la región. Me parece que me está haciendo seña Pepe Valdivia, así que vamos a la pausa comercial y regresamos con Arife en el próximo bloque. En octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. ¿Sabes cuáles son las principales fechas a las que debes prestar atención? El período de propaganda se inició el 26 de agosto y a partir del 3 de octubre podrás conocer tu local de votación y si las juntas electorales te designaron como vocal de mesa. Conoce estas fechas y todo lo que necesitas saber sobre el plebiscito en www.plebiscitonacional2020.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. Noemí Márquez, corredora de propiedades certificada, profesional en servicios y gestión inmobiliaria, intermediación, asesorías, compraventas, arriendos, permutas, cesión de bienes y derechos de todo tipo de propiedades, transacciones inmobiliarias desde Valparaíso para Chile. Te invitamos a ser parte de la cartera de nuestra corredora de propiedades, www.noapropiedades.cl, fanpage @propiedadesnoa, fono 991 66-6980. En tiempos difíciles, la radio sigue haciendo su trabajo minuto a minuto, incluso con riesgo físico de contagio de sus profesionales, quienes acercan las noticias a las audiencias. La radio siempre responde para informar, para acompañar, porque la radio es 100% servicio público y vocación. Esta crisis la combatimos juntos. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Énfasis 95.5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Son las 7:28. Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga. Son las 19:28. Le damos las gracias a Elvis Presley que nos antecedió. Pero luego vamos a escuchar ya un tema con Elvis. Mientras tanto estamos con Arife Mansur, la abogada de Villa Alemana, que de verdad hemos tocado distintos temas. A lo mejor hemos estado un poco desordenados, Arife, pero es interesante porque lo que trato es de que lo que está, el pulso de la gente y de lo que está comentando. Por eso que era tan importante que habláramos de lo que ocurrió ayer con Ámbar y también todo lo que tenga tema con el plebiscito. Y eso para mí es fundamental porque de verdad el tema del plebiscito, yo he escuchado bastante de que no es un tema de derecha y de izquierda, es un tema de que cada cual puede percibir si le parece un cambio de constitución y a otra gente que no le parece el cambio de constitución. Así que, y como yo quise hacerle la pregunta a Arife respecto de nombrando a Lavín y nombrando a Longueira, que uno podría pensar que ellos van a estar por el rechazo, pero sin embargo, sorprendentemente, ellos están por el apruebo. Entonces, eso indica de que hay una visión distinta, a menos que ellos estén mutando de su dirección política. Pero no creo que es el caso. Lo que sí quiero recalcar es que esto del plebiscito no es cuestión de color político, es más bien de la convicción. ¿No es así? ¿O tú piensas distinto, Arife? No, claramente, digamos, yo creo que cuando hablamos de plebiscito es un tema total y absolutamente transversal. Yo creo que va más allá de los partidos e incluso mucha de la gente que está a favor del apruebo o del rechazo han pedido que no se metan aquí temas más políticos, independiente de que toda decisión que nosotros tomemos, buena o mala, tiene un cariz político. Es decir, si tú tomas el día de mañana la decisión de comprar pan en la esquina o en la otra esquina, ya estás tomando una decisión política. Entonces,
evadirnos de que sea un tema político también es un poco ser un poco de falacia con el espíritu. Pero independiente de mi opinión con respecto a eso, hoy día el tema del plebiscito es un tema transversal. ¿Por qué? Porque quedó demostrado con el 10% de la prueba de la AFP, es decir, ¿tú hace cuánto tiempo habías visto o escuchado, digamos, que todos los parlamentarios de centro, de izquierda, la mayoría, no todos, perdón, la mayoría de los parlamentarios de centro, izquierda, derecha estaban apoyando una iniciativa? Entonces, yo creo que aquí pasa el mismo efecto. Yo creo que con respecto al tema del plebiscito, en la medida que va pasando más el tiempo, va a existir la tendencia de que la gente se va a ir adhiriendo más a la prueba. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el sistema falló totalmente. No voy a hablar del sistema si es neoliberal o no es neoliberal, porque ahí nos iríamos un poco más a la doctrina. Yo creo que este programa lo hemos caracterizado, Víctor, de serlo un poco más humano, porque si tú me dices hablar de temas legales, yo podría utilizar terminología más legal y obviamente que la gente no se sentiría tan identificada. Entonces yo creo que el cariz que hemos le dado a este programa es de hacerlo más cercano a la comunidad. Por lo tanto, hoy día cuando hablamos de plebiscito, yo creo que más del 70% de la población está pensando en aprobar, porque el sistema falló. Falló en pensiones, falló en salud, falló en educación, falló. Porque hoy día tú te encuentras que el Estado no se hace cargo de la mayoría de las necesidades que hoy día tiene la gente. Si hoy día nosotros no somos un país primermundista, hoy día nosotros somos un país, digamos, que estamos casi saliendo del cascarón. Por eso yo creo que aparecen los Longueira, aparecen los Lavín, haciendo una definición que se contrapone a su pensamiento político de toda la vida. Es decir, Longueira, que va a ser constituyente, va a ser... le faltó solamente decir que también era socialdemócrata. Ahora, tú entiendes que eso pasa también por un tema de oportunismo, porque hoy día si tú analizas las encuestas y sales a la calle, la mayoría de la gente te va a decir que está por el apruebo. Entonces, hoy día decir a viva voz el rechazo provoca rechazo. Entonces yo creo que la gente, digamos, que hoy día, que extrañamente se está manifestando con el tema de la prueba, es por un tema de oportunismo. Pero aquí, ojo, tenemos que hablar de dos cosas del plebiscito. Y eso la gente lo tiene que tener claro. Son 4 opciones. El apruebo y el rechazo. Cuando las personas rechazan, hasta ahí queda, si ganará el rechazo. Pero tú también, cuando votas por rechazo, también puedes votar por la convención mixta o la conversión constituyente. Por lo tanto, cuando se habla del apruebo para que sea democrático 100%, tenemos que hablar del apruebo y de la convención constituyente. Porque la mixta, recuerda que está compuesta tanto por constituyentes como por parlamentarios, ¿no es cierto? Exacto. Y ahí tienen otras variantes y ahí existe la diferencia. Por lo tanto, si nosotros queremos pensar en que esta constitución sea 100% ciudadana, tenemos que optar por el apruebo y optar por la convención constituyente. Bueno, hay que tener claro de que efectivamente, si es que, de acuerdo a la percepción que todo el mundo tiene y de todos lados, que el apruebo gana, lo que sí no está claro cuál va a ser el ganador respecto de la convención mixta o constituyente. Sí. Pero así, una vez que estén los datos el día 25 de octubre, me imagino, a las 19, como a esta hora, ¿cierto? Como a las 7:30 de la tarde, como a esta hora, vamos a tener la información de cuáles han sido los porcentajes del apruebo y también qué se dice con respecto a la convención mixta o constituyente. Ahora, si es cualquiera de las dos, los integrantes van a ser elegidos en abril. Sí, el 11 de abril. Exacto.
Y ahí también se van a llevar a cabo otras votaciones, o sea, junto con alcaldes, con concejales, con gobernadores y con los constituyentes. Eso es. El proceso del 11 de abril igual va a ser un proceso original, también va a ser un proceso en donde va a ser, porque es primera vez que vamos a elegir gobernadores, por lo tanto, gobernadores y, digamos, está esta opción, digamos, está la votación también para aquellos que quieren que nos elijamos como constituyentes. Por lo tanto, el 11 de abril también es una fecha histórica para Chile, es decir, yo hablaba en la semana con algunos colegas y comentábamos, digamos, la generación, que hoy día tenemos entre 40, 50, que hemos vivido procesos de cambios, porque nacimos casi en los 80, después vino el 92 con la vuelta a la democracia, después lo que costó entre la concertación, nueva mayoría, y hoy día el sistema cambió, o el sistema ya falló, todo lo que se planteó en la Constitución del 80, y hoy día estamos de nuevo sujetos a ser personas críticas o a personas activas frente a este nuevo proceso. Por lo tanto, hoy día toda la generación como de mi edad está realmente, ha sido importante para estos cambios históricos. Uh-huh. Y únele, obviamente, el tema de la pandemia, es decir, hace cuánto tiempo Chile no estaba, digamos, desde los años 20, si no me equivoco, que no estaba afectada por una pandemia. 100 años, exacto. Exacto, hace 100 años que sufrimos este tipo de enfermedades. Estamos a esta hora conversando con la abogada Arife Mansur en Radio Énfasis 95.5. Bueno, también antes de comenzar, no les dije de que estamos a través de la página web www.radioénfasis.cl y ahí nos puede ver a través de streaming de video o en nuestro canal de YouTube Radio Énfasis. Usted puede suscribirse a este canal, ahí van a quedar alojados los podcasts de cada una de las entrevistas y sobre todo en los días jueves que estamos con Arife Mansur conversando, bueno, de los temas contingentes, de todo lo que venga, tenemos la posibilidad de conversar y sobre todo los temas legales con Arife Mansur. Tú estabas hablando un buen tema que seguramente lo vamos a tocar en algún instante, Arife, y es lo que tiene que ver con el 11 de abril, como me decías tú. Ahí se van a elegir gobernadores, porque es la primera vez, lo dijiste tú, y que tampoco conocemos mucho de cuál va a ser el puesto que va a tomar o la relevancia que va a tomar en la región. Yo tengo esperanza de que sea un buen gobernador para la región y que tengamos alguna posibilidad de avanzar como región y que tengamos recursos propios. Yo no sé si eso va a ser posible con los gobernadores, Arife. Lo que pasa, Víctor, es que nosotros hace tiempo, desde un tiempo atrás a la fecha, yo creo que has escuchado muchas veces que se requiere la descentralización del país. Sí. Porque la mayoría de las decisiones políticas, sociales, económicas, pasan por Santiago y muchas veces son muy distintas las políticas públicas que se toman respecto a un determinado tema a la realidad donde se va a aplicar esa política pública. Por lo tanto, se ha escuchado en muchas ocasiones y también tiene que ver un poco, digamos, con este cambio de constitución que Chile se convierta en un país más descentralizado. Pero para que eso ocurra, tienen que pasar 3 o 4 cosas. Primero, que exista una autoridad, digamos, que sea a cargo, digamos, de esta descentralización, que vendría siendo, y además que sea, digamos, electo por votación popular, que vendría siendo esta figura del gobernador, que hoy día nosotros tenemos gobernaciones, tenemos gobernadores, que es la gobernadora que es, digamos, representante del gobierno en una provincia. Por lo tanto, hoy día existe la figura de gobernador, pero no es
no es representativa de la comunidad, y hoy día sí va a ser representativa de la comunidad. Pero lo más importante para que esta descentralización nos fluya, que tiene que tener recursos. Es decir, no sacamos nada con establecer una política pública de descentralización si no le otorgamos a la gobernación recursos, digamos, para que puedan tener sus propias iniciativas, pensando que cada una de las regiones tiene un tema particular, y incluso cada una de las comunas dentro de las regiones tiene un tema particular, porque Villa Alemana no tiene el problema de sequía que puede tener Olmué. ¿No es cierto? Porque Olmué recuerda que si no hubiese sido generosa o un poco generosa la naturaleza este año, no había agua en Olmué. Los pozos llegaban a ser de 60, 70, hasta 80 metros para poder buscar alguna veta de agua para poder, digamos, mantener plantaciones e incluso el agua, digamos, para beber. Pero eso no ocurre en Villa Alemana. Claro. Entonces, yo creo que cuando hablamos de las gobernaciones, claro, es una política. En la región, ¿cierto? Exacto. En la región. No va a existir intendente, va a existir solamente el gobernador por elección ciudadana. Claro. Sí. Y cuando hablamos de un gobernador regional, claro, claramente tiene que tener facultades delegadas para poder tener atribuciones, tener un patrimonio propio y además, digamos, establecer ciertas políticas públicas dentro de la región para poder, digamos, tomar decisiones y ser efectivamente operable la descentralización, si no va a ser una figura conmemorativa. Exacto. Arif, yo quisiera también consultarte, por eso estábamos hablando de la región, pero quisiera acercarte más a Villa Alemana y hablar de que hay una serie de proyectos y de convertirla en una capital del medio ambiente. Bueno, tengo mis reparos, pero también tengo mis cosas positivas y yo creo que se ha avanzado un poco en todo lo que es para denominarla capital del medio ambiente. ¿Cuál es tu percepción de Villa Alemana respecto al medio ambiente? Lo dices con respecto a, recuerda que ayer se inauguró el punto limpio. Sí. Es el primer punto limpio que tenemos en la comuna, está ubicada en la Plaza Belén. Yo creo que Villa Alemana, o el municipio de Villa Alemana, viene desde hace un tiempo, digamos, realizando iniciativas en pro del medio ambiente. Y yo creo que esas iniciativas van un poco de la mano con lo que hoy día es la concientización de mantener el lugar donde vivimos. Pasa lo mismo en las comunas de Limache, pasa lo mismo en las comunas de Olmué. Estoy hablando de la provincia en general, la mayoría de las comunas de la provincia tienen, digamos, han adoptado ese cariz de involucrar en la protección del medio ambiente como una política importante dentro de la toma de decisiones para invertir o tener recursos. Por lo tanto, Villa Alemana no se ha quedado ajeno. Hablar de ciudad del medio ambiente igualmente es una tarea, digamos, difícil. ¿Es prematuro todavía? Es una tarea difícil, pero con la iniciativa de establecer el punto limpio, claro, que vamos tomando, digamos, cierta conciencia. Yo creo que el tema de cómo se trabaja la toma de conciencia para cuidar el medio ambiente es también un arduo trabajo que hay que hacer en la comunidad con la participación ciudadana. Víctor, hoy día nosotros es urgente y por eso es súper importante lo que pasa hoy día en la calle. La gente necesita ser escuchada. Es importante que las autoridades establezcan mecanismos de participación ciudadana para que las iniciativas sean operables. Porque, por ejemplo, si el punto limpio no tiene una buena campaña de difusión, créeme que lo van a utilizar para cualquier otra cosa.
Bueno, Por lo tanto, si hoy día se establecen ciertas políticas de protección al medio ambiente, pero no son bien trabajadas con la comunidad, dejan de tener efecto. claro, una medida como esa, si no tienen la ayuda de los vecinos tampoco y de la cobertura para poder enseñarle o educar a la gente, seguramente es, bueno, tarea nuestra también como medio de comunicación de entregarle la información a los vecinos, a las vecinas, respecto de cómo va a ser el uso de ese punto limpio que tú hablabas. Pero no solo a eso, yo creo que un punto limpio respecto del reciclaje, respecto de una serie de cosas que se han determinado en la comuna, pero hay algo que a lo personal, y esto es muy personal, Arife, es muy personal. Yo cuando llegué, les quiero decir que yo hace 6 años llegué a esta comuna y he disfrutado maravillosamente esta comuna. Yo no soy nacido acá, pero si se puede llamar, que si me dan una carta de ciudadanía de Villa Alemana, la acepto gustoso, porque me voy a quedar acá. Es mi decisión junto a mi familia. Una de las cosas que me agradó, mira lo que increíble, cuando yo llegué la primera vez acá, escuché la música en la calle. Y eso me pareció fantástico, porque creo que incluso llegué un día, como al mediodía, estaban tocando música que a mí me encanta. Yo decía, qué increíble, yo voy caminando por la calle y estoy escuchando, pero de a poco me fui dando cuenta que también es un punto de que realmente está contaminando, es una contaminación acústica tremenda. Yo lamento decir esto porque después de vivir tanto tiempo acá, me empiezo a dar cuenta que es una contaminación. Y tú vas por el centro de Villa Alemana y hay una contaminación tremenda en cuanto auditiva, al audio. Yo no sé qué opinas tú de eso. A ver, todos los villalimaninos hemos vivido con esa música, así que yo creo que dejó de ser una contaminación y es parte de la historia de Villa Alemana. Es decir, no ocurre eso en otras comunas. Es decir, tú vas por... Y pues, sí, y el pues también. Sí. Sí. Pero tú vas por el Paseo de la Torre y claro, el sonido es como constante y los que vivimos toda la vida en Villa Alemana, yo principalmente tengo mi oficina en el centro de Villa Alemana y vivo muy cerca del centro de Villa Alemana, por lo tanto cruzo y yo sé a la hora que empieza, a la hora que termina. Claramente cuando escuchamos ruidos que no son parte de lo normal, es contaminación, los bocinazos, los ruidos de la calle. Perdona, pero perdona que te interrumpa, pero no entregué la información total. Yo creo que está bien eso. Lo que no terminé de decir es que esto se acumula con la música que tienen los locales comerciales hacia afuera. Esa es una. Y la gente que se pone en las calles, digamos, a su actividad cultural o religiosa. Entonces, tres origen de sonido, en un momento te vuelve loco. Es que a eso iba. Yo creo que todo hoy día es contaminación, lo de la calle. Yo creo que hay que ordenar, digamos, y eso tú sabes perfectamente que a través de ordenanza, hoy día no estamos en un tema de fiscalización porque hay pandemia y cuesta, digamos, que los funcionarios también estén en la calle fiscalizando. Pero yo creo que habría que ordenar, porque obviamente que la música que sacan los locales comerciales a la calle es para llamar la atención de la gente, para digamos, motivar sus ventas. Todo, si tú lo ordenas y vas generando métodos y que son fiscalizables, perfectamente no se van a convertir en un ruido molesto. Entonces yo creo que yo invito, digamos, a observar lo que está ocurriendo, digamos, a nuestro alrededor y generar iniciativas para ir ordenando, hacer un ordenamiento que hoy día claramente es distinto y ha sido más difícil después del 18 de octubre, porque las condiciones un poco han cambiado también, Víctor. ¿Sí? Antiguamente, por ejemplo, no teníamos
tanto bulla en las calles, porque hoy día los comerciantes, como se sintieron afectados por esta crisis, quieren hacer de una forma u otra llamar la atención para tener más gente, digamos, que entra a comprar sus locales, o la persona que cantaba regularmente y se quedó sin trabajo, hoy día tiene que salir a la calle a hacerse sus monedas, hablando, digamos, en la misma jerga que ellos. Por lo tanto, hoy día está un poco revuelto todo, así que es parte de la fábula. Es posible ordenarlo. Sí, pues claramente. Claro. Claramente. Oye, de verdad que ha sido súper interesante todos los temas que hemos tocado. Son las 19:52. Quiero darte los últimos 3 minutos, 4 minutos para que, no sé si tenías algún tema en especial que tú pudieras entregarle a nuestros auditores de Radio Énfasis a partir de este minuto, y te agradezco de antemano haber recibido nuestra invitación. ¿No tenemos, Víctor, ningún comentario de algún auditor por ahí? Pepe no me ha dicho nada. Pepe, te escucho. Dígame, don Víctor. ¿Tenemos alguna consulta a través del WhatsApp o Face? No, por el momento no ha llegado nada. Solamente una persona saludando con respecto a la muerte de Moncho Silva. Ah, ok. Una auditora respecto, haciendo referencia cuando nos referimos al fallecimiento de Moncho Silva. Déjame revisar acá. Mientras tanto, yo te voy a decir, Arife, déjame chequearlo acá. Me está costando, ¿eh? Porque la tecnología me pilló. Les comenté y hoy día me pilló la tecnología casi segunda vez que no puedo escucharlos. Sí, y aquí tengo yo una. Permíteme, me voy a salir un poco de la imagen. Sálgase nomás, sálgase. Bueno, me dicen acá, respecto de decir gente no tiene voz, eso no corresponde. Elige a su representante. Respecto a la votación. Perdón, voy a leer de nuevo. Decir que la gente no tiene voz es una mentira, porque elige a sus representantes. Elige mal. No puede seguir hablando de más. Que indaguen, tengan, que se preparen, o educación, eso es. Perdón, estoy leyendo mal porque estoy leyendo de lado. Educación, preparación moral y cultura de servidores públicos, y asumir que han elegido a gente incapaz. Bueno, no sé si captaste más o menos lo que dice la auditora. No sé si en algún minuto dije mal, ese es el punto. ¿Cómo? Que la gente ha elegido mal, porque no se cómo tiene educación. Entonces no puede decir, oye, qué mal la cosa, porque finalmente fue la gente que eligió a esos cargos populares, como estábamos hablando. Bueno, por eso es importante que en este plebiscito, y es el llamado que hemos hecho desde que iniciamos este programa y que ustedes tienen la cordial, digamos, iniciativa de invitarme, es que es el momento histórico para que la gente se pronuncie sobre el Chile que queremos. Hoy día es súper importante el tema de que la gente vaya y salga y vote. ¿Por qué? Porque al votar tú estás indicando tu opinión, sea igual que la mía o sea distinta que la mía, es súper válida, porque mi opinión es distinta que la tuya, Víctor, y siempre va a suceder, podemos tener puntos en común, pero si hoy día no nos manifestamos válidamente que a través del plebiscito, yendo a votar, obviamente que vamos a seguir teniendo los mismos gobernantes, vamos a tener siguiendo las mismas gente, y obviamente que la minoría va a ser la que digamos, tome las decisiones que son importantes para toda la nación. Por lo tanto, es importante que la gente vaya y se manifieste. Perfecto. Bueno, se nos quedó un tema que yo quería conversar contigo también, pero se nos quedó afuera. De los camioneros. Los camioneros, se nos quedó afuera. Pero interesante, porque sabes que en el tema de los camioneros que había una posición absolutamente cerrada de los camioneros, a eso, del mismo punto que estás hablando ahora, una muy cerrada, había un petitorio muy cerrado,
por el lado del Ejecutivo también habían ofrecimientos muy cerrados y acotados, y por el lado del Congreso también. O sea, había tres patas en esta mesa y no se ponían de acuerdo. Pero pasaron unos días y finalmente llegaron a un acuerdo, y es lo que estás hablando tú, de que efectivamente nos podemos enfrentar seguramente con pensamientos distintos, pero llegar finalmente a un acuerdo en beneficio del país. Sí, claramente hoy día nosotros las rutas son la que une el abastecimiento en Chile. Hoy día nosotros no tenemos la ruta terrestre, porque hoy día no tenemos otra forma, digamos, de abastecer Chile. Por lo tanto, la función que hacen los camioneros es fundamental, digamos, para llegar con alimento de Arica, no solamente con alimentos, sino con abastecimiento en general de Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, al llegar a este acuerdo, o al llegar, digamos, que los camioneros hayan depuesto su paro, habla, digamos, que podemos llegar a consenso. Y yo creo que 2 palabras o 3 palabras claves son que se deben utilizar en esta época: los consensos, que hoy día nada es tan tajante, todo es perfectible. Por lo tanto, tenemos que sentarnos, la comunidad en general, los políticos, los no políticos, los que hacen radio, los abogados, los médicos, y todo llegar a hacer un consenso para elegir el Chile que queremos. Y la empatía. Yo creo que hoy día es clave que todos, tanto el poder político, el poder empresarial, empiece a tener cierto nivel de empatía para que mejoremos nuestras vivencias sociales también, Víctor. Arife Mansur, abogada de Villa Alemana, de verdad que le agradezco enormemente este instante. Le doy las gracias por estar. Que no se vaya, que se quede internamente, por favor. Me arranqué la semana pasada. Bueno, que internamente, yo a ustedes, los auditores de Radio Énfasis de la 95.5, les doy las gracias por habernos permitido ingresar a vuestro hogar, o a quienes nos sintonizaron a través de su automóvil, en su viaje de regreso a casa. También le damos las gracias. También a los quienes estuvieron a través de www.radioénfasis.cl en el streaming de video, a través de Facebook Live y a través del canal de YouTube Radio Énfasis, a quien le pedimos, por favor, suscríbase a este canal de YouTube de Radio Énfasis. Gracias a Pepe Valdivia por la puesta en el aire, y a ustedes. 19:59. Nos vemos mañana nosotros en Juntos se pasa mejor. Que estén bien. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Énfasis. ¿Puede mi empleador facilitar medidas alternativas de trabajo en caso de riesgo de contagio de coronavirus? El empleador está obligado a tomar todas las medidas para proteger la